En este corto video sobre el análisis de portafolio de inversión, vamos a hacer una combinación de las 8 compañías que hemos estado analizando desde el video número 1, donde hicimos el análisis de activos individuales, luego hicimos pares de activos, luego combinamos 3 activos y ahora vamos a combinar las 8 compañías. En primera instancia vamos a suponer una combinación en partes iguales del portafolio, es decir, las 8 compañías divididas, el 100% dividido entre 8, que sería una proporción de 12.5% para cada uno. Esta es la composición de una manera así arbitraria, partes iguales de nuestro portafolio. Lo primero que vamos a hacer es trasladar estas combinaciones, las vamos a pasar de manera horizontal acá donde tenemos la ponderación de partes iguales. Aquí hemos pasado todos los rendimientos y las varianzas individuales que teníamos desde el inicio de nuestro análisis, y vamos a pasar entonces con la función transponer. Seleccionamos donde vamos a colocar la información, escribimos la fórmula transponer, seleccionamos, cerramos el paréntesis, Shift, Control y Enter, y pasamos de una manera automática las proporciones del portafolio. El retorno del portafolio, en el retorno del portafolio sería la proporción multiplicado por el rendimiento más la proporción por el rendimiento más la proporción por el rendimiento de cada uno más la proporción por el rendimiento más la proporción por el rendimiento más proporción por el rendimiento más proporción por el rendimiento más proporción por el rendimiento. Enter. Punto 7208 es lo mismo, como así podemos tener o equivocarnos si tenemos una gran cantidad de activos. Esta es una opción. La otra opción es con la función suma producto. Seleccionamos las proporciones, dividimos con una coma de acuerdo a la sintaxis que ustedes tengan en su Excel, con el rendimiento, cerramos paréntesis y enter. Aquí tenemos la misma cantidad con la opción suma producto. Para la varianza del portafolio, igual que en los anteriores, tenemos que calcular las covarianzas. Las covarianzas, aquí tenemos la matriz de covarianza que vamos a presentar. Y nos vamos a datos, análisis de datos, covarianza, aceptar. Aquí vamos a seleccionar nuestros rendimientos que ya habíamos calculado desde el inicio del análisis. El rango de entrada, Shift, Control y la flecha hacia la derecha y luego la flecha hacia abajo. Le decimos que tiene un rótulo de filas en la primera fila, que son los títulos. El rango de entrada, donde quiero la matriz. Y aquí seleccionamos dónde va ubicada la matriz y le damos a aceptar.
y aceptar. Esta es nuestra matriz de covarianza. Le vamos a poner el mismo formato que traemos. Y con la herramienta hay unas celdas que son iguales, que ya se repiten, entonces las tenemos que completar. Por ejemplo, aquí tenemos de Johnson & Johnson hasta McDonald's. Seleccionamos, copiamos y transponer. La siguiente va a ser de Disney, que aquí viene Disney. Copiar, transponer. La siguiente es Procter & Gamble. Seleccionamos, copiamos como transponer. La otra es City. Copiamos. La siguiente es General Electric. La siguiente es Nike. Copiar y pegar como transponer. Y la siguiente es McDonald's, que es la que tenemos aquí. Copiamos, pegamos como valores. Aquí tenemos nuestra matriz de covarianzas. Para calcular la varianza del portafolio, vamos a aplicar la fórmula mmult, que es una multiplicación de raíz dos veces. Mmult. Seleccionamos la ponderación. Aquí ponemos coma. Luego seleccionamos toda la matriz de la covarianza de los datos, coma, transponer. Vamos a multiplicar, transponer los valores de la ponderación. Se cierra paréntesis. Aquí tenemos que cerrar nuevamente. Y ponemos Shift, Control y Enter. Aquí nos falta un paréntesis. Aquí tenemos 1, 2, 3 paréntesis. Nos falta otro paréntesis. Shift, Control y Enter. Y tenemos la varianza. Y ahora la volatilidad o el riesgo es raíz de esta varianza que hemos calculado, 2.94. Y el índice de Sharpe, el retorno dividido entre su volatilidad, 0.245. Aquí tenemos ya el retorno, tenemos varianza y tenemos volatilidad con el índice de Sharpe o el índice de desempeño. Aquí pasamos, lo copiamos aquí como valores, el retorno que tenemos, el riesgo o la volatilidad y el índice de Sharpe.
Este es el primer portafolio en partes iguales. Ahora vamos a calcular el portafolio, el segundo portafolio, que es el portafolio de mínima varianza. Con la ayuda de Solver nos vamos a datos, Solver, aquí vamos a restablecer todo y nos pregunta cuál es el objetivo. Vamos a disminuir al máximo la volatilidad. El 2.94 minimizamos combinando esta columna, la composición del portafolio. Le tenemos que agregar una restricción que nos diga que el 100%, la celda donde tengo el 100% debe ser igual a 1. Agregamos otra restricción que nos diga que toda la composición de nuestro portafolio sea mayor o igual a 0 para que no nos dé ninguna inversión en negativa, tratando de disminuir el riesgo del portafolio. Le damos a aceptar, ya tenemos la variable y le damos resolver. ¿Qué nos dice Solver? Solver nos dice que tenemos que invertir el 33% en Procter & Gamble, 40% en Johnson Johnson, 2.7% en General Electric, 5% en Nike y 18.7% en McDonald's. No recomiendo invertir en Citi, lógicamente porque son pérdidas, tiene un rendimiento negativo. No recomienda invertir en Disney por el bajo retorno que tiene y alta volatilidad. Y tampoco en Boeing. En Boeing tiene un bajo rendimiento y una altísima volatilidad de todas las 8 empresas que hemos analizado. O sea que este portafolio, la composición de este portafolio lo pasamos acá. Y copiamos el retorno o el rendimiento. Y el retorno lo copiamos. El riesgo, que es la volatilidad. Y el índice de Sharpe, el índice de desempeño. Este es nuestro segundo portafolio de la mínima varianza o el mínimo riesgo. Ahora vamos a calcular un portafolio que tenga un máximo de desempeño. Portafolio de máximo desempeño. Nuevamente datos, Solver. En lugar de tomar la volatilidad, tomo el índice de Sharpe. Digo que lo voy a maximizar. Todas las variables quedan iguales y le damos resolver. ¿Qué me dice Solver? Que el 63% se haga la inversión en McDonald's. Claro está, McDonald's tiene el mayor rendimiento con uno de los mejores riesgos. Por lo tanto, recomienda invertir casi la 2/3 parte del portafolio en McDonald's. Esto lo copiamos. Y copiamos el retorno. El riesgo, la volatilidad
y el índice de Sharpe. Con este análisis de estas tres opciones de los portafolios, tenemos que el de menor riesgo, tenemos 207 con un retorno de 0.16%. El de máximo desempeño, el retorno es de 0.23, pero con un riesgo de 2.37. Esto va a depender del apetito de cada inversor, que si lo que quiere es obtener un mayor rendimiento, pudiera entonces estar haciendo o diversificando su portafolio en la mayor parte con McDonald's, también invirtiendo una parte importante en Nike y ya después algo menor en Johnson Johnson y en Procter Gamble. Con esto tendría un mayor desempeño, un mejor retorno, pero con una prima de riesgo mucho más alta, un poco más alta, que invirtiendo o diversificando más en la segunda opción. Aquí le tenemos tres opciones al inversionista para que pueda decidir con cuál de ellas, cómo va a invertir sus fondos. Así, igual que con 8 empresas, se puede trabajar con mucho más cantidad de activos, haciendo las diferentes combinaciones, aprovechando la herramienta de análisis para calcular las covarianzas y utilizando las fórmulas de multiplicación de matrices para calcular la varianza de nuestro portafolio. Con este cuarto video culminamos el análisis de portafolio de inversión, no sin antes recordándole que toda la información histórica de los precios se pueden descargar de internet. En otro video vamos a presentar cómo se debe o cómo se pueden descargar esos precios para que se puedan analizar, se pueden hacer diferentes tipos de ejercicios de esta manera, analizando activos individuales, pares de activos, combinaciones de 3 activos e incluso llevando a combinar más de 3 activos, como en este caso que combinamos 8 activos. También se puede hacer otro índice calculando sobre el valor de beta en lugar de calcular sobre la varianza. Pero eso lo haremos en otra presentación donde vamos a hacer otras combinaciones y pudiéramos ver otro tipo de análisis para facilitar la toma de decisiones de los inversionistas. Aquí al final lo que podemos determinar son las composiciones gráficamente las composiciones de los activos, de los portafolios. Este es el primer portafolio que teníamos. Aquí le podemos dar algún tipo de formato que queremos. Aquí combinamos el siguiente portafolio. Gráficamente, ¿cómo quedaría?
y el tercer portafolio gráficamente como sería. Ya después se le puede dar el diferentes tipos de formatos de acuerdo al gusto del analista que vaya a presentar esto. Bueno, con esto terminamos la entrega de todos nuestros videos relacionados a los portafolios de inversión. Esperemos que les sirva de mucho para hacer este tipo de análisis y sobre todo que se pueda identificar cuáles son las mejores opciones al momento de decidir en estas inversiones. Muchas gracias, el profesor Iván Mastino.